El arsenal de la oración, por Edward Mackenzie Bounds. Capítulo 7. El ministerio y la oración. Por supuesto que el predicador se distingue sobre todos los demás como un hombre de oración. Él ora como un cristiano común. De otra manera sería un hipócrita. Él ora más que los cristianos comunes. De lo contrario, estaría inhabilitado para el oficio que ha emprendido. Si ustedes como ministros no son muy dados a la oración, son dignos de lástima. Si ustedes son perezosos en la devoción sagrada, no solo serán dignos de lástima, sino también sus congregaciones, y el día vendrá en el que serán avergonzados y confundidos. Nuestros tiempos de ayuno y oración en el tabernáculo, de hecho, han sido días superiores. Nunca estuvieron tan abiertas las puertas del cielo como nuestros corazones estuvieron tan cerca de la gloria central. Charles Haddon Spurgeon. Los predicadores son líderes de Dios. Son divinamente llamados para su oficio santo con un alto propósito y principalmente son responsables de la condición de la iglesia. Así como Moisés fue llamado por Dios para guiar a Israel fuera de Egipto, por el desierto y hacia la tierra prometida, así también Dios llama a sus ministros para guiar a su Israel espiritual en este mundo hacia la tierra celestial. Son divinamente comisionados para el liderazgo y por mandato y ejemplo están para enseñar al pueblo de Dios lo que Dios quiere que sean. El consejo de Pablo al joven predicador Timoteo es relevante. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Los ministros de Dios moldean el carácter de la iglesia y dan nivel y dirección a la vida de la misma. La frase introductoria de la carta a cada una de las 7 iglesias de Asia dice: al ángel de la iglesia de, pareciendo indicar que el ángel, el ministro, estaba en la misma actitud mental y condición de vida que la membresía. Y estos ángeles o ministros eran principalmente responsables de la condición espiritual de las cosas existentes en cada iglesia. El ángel, en cada caso, era el predicador, el maestro o el líder. Los primeros cristianos conocían muy bien y sentían esta responsabilidad. En su impotencia, la cual sentían conscientemente, clamaban: ¿y quién es suficiente para las cosas? Mientras la enorme responsabilidad caía sobre sus corazones y mentes, la única respuesta a tal pregunta era: solamente Dios. En consecuencia, eran necesariamente impulsados a ver más allá de ellos mismos para ayudar y para lanzarse en oración para obtener la bendición de Dios. Cuando oraban, sentían más y más su responsabilidad y por medio de la oración conseguían más y más la ayuda de Dios. Entendían que su propia suficiencia estaba en Dios. La oración pertenece, en un sentido superior y muy importante, al ministerio. Se necesita fuerza y altura de carácter para administrar el oficio de la oración. Los profetas que oran frecuentemente han sido de alta estima en la historia del pueblo de Dios. En cada era, la demanda en Israel ha sido de líderes de oración. Los vigías de Dios siempre y en todo lugar deben ser hombres de oración.
No debe causar ninguna sorpresa el hecho de ver que los ministros a menudo de rodillas buscan la ayuda divina bajo la responsabilidad de sus llamados. Estos son los verdaderos profetas del Señor. Son los que están como portavoces de Dios para una generación de hombres y mujeres malvados y dispuestos para las cosas del mundo. Los predicadores que oran son los más valientes, los más confiables y los más diligentes ministros de Dios. Ascienden a lo más alto y están más cerca de Él, más cerca de quien los ha llamado. Avanzan más rápidamente y en el vivir cristiano son más semejantes a Dios. Al leer el registro de los 4 evangelios, no podemos sino impresionarnos como el supremo esfuerzo realizado por nuestro Señor para instruir correctamente a los 12 apóstoles en las cosas que los calificarían adecuadamente para las gloriosas tareas que estarían a su cargo después que Jesús volviera al seno del Padre. Su petición con respecto a la iglesia era que tuvieran hombres santos en su vivir y santos en sus corazones y que además supieran muy bien de dónde venía su fuerza y su poder para el trabajo en el ministerio. Una gran parte de la enseñanza de Cristo fue dirigida a estos apóstoles elegidos y el entrenamiento de los 12 ocupó mucho de su pensamiento y consumió mucho de su tiempo. En todo ese entrenamiento, la oración fue dada como un principio básico. Encontramos que lo mismo es cierto en la vida y en la obra de Pablo. Mientras se dedicaba a la edificación de la iglesia, a los cuales ministraba y escribía, tenía en la mente el propósito de instruir correctamente y de preparar ministros a quienes le serían encargados los intereses del pueblo de Dios. Las 2 epístolas a Timoteo fueron dirigidas a un joven predicador, mientras que la carta a Tito también fue escrita para un joven ministro. Y el designio de Pablo parece haber sido el de dar a cada uno de ellos esa instrucción debidamente necesaria para hacer la obra del ministerio a la cual habían sido llamados por el Espíritu de Dios. Por debajo de estas instrucciones está la piedra fundamental de la oración, puesto que por ningún medio serían capaces de mostrarse aprobados delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que manejan debidamente la palabra de verdad, a menos que fueran hombres de oración. El más alto bienestar de la iglesia de Dios en la tierra depende en gran parte del ministerio y por eso el Dios Todopoderoso siempre ha sido celoso de sus vigías, es decir, de sus predicadores. Su preocupación ha sido el carácter de los hombres que ministran en sus altares en las cosas santas. Deben ser hombres que se apoyan en Él, que pueden verlo y que continuamente lo buscan para obtener sabiduría, ayuda y poder para hacer eficazmente la obra del ministerio. Y por eso ha designado a hombres de oración para el santo oficio y ha confiado en ellos para realizar exitosamente las tareas que les asignó. Las grandes obras de Dios deben ser hechas como Cristo las hizo. En realidad, deben ser hechas con un mayor poder recibido del Cristo ascendido y exaltado. Estas obras deben ser realizadas en oración. Los hombres deben hacer la obra de Dios a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Y la oración es una necesidad para su cumplimiento exitoso. Lo que está primero que todas las otras cosas en el equipamiento del predicador es la oración. En primer lugar, debe ser un hombre que hace de la oración una especialidad. Un predicador sin oración lleva un título equivocado, porque o ha perdido su llamado o ha fallado
penosamente al Dios que lo llamó al ministerio. Dios quiere hombres que no sean ignorantes, hombres que estudian para mostrarse aprobados. Predicar la palabra de Dios es esencial. Las cualidades sociales no deben ser subestimadas y la educación es buena. Pero por encima y por debajo de todo, la oración debe ser el tablón principal en la plataforma del hombre que da un paso adelante para predicar de las inescrutables riquezas de Cristo a un mundo perdido y hambriento. El único punto débil en las instituciones de nuestra iglesia está precisamente aquí. La oración no es considerada como el factor principal en la vida y en la actividad de la iglesia, y otras cosas, buenas en su justo lugar, son consideradas como principales. Las cosas más importantes son lo primero, y lo primero en el equipo de un ministro es la oración. Nuestro Señor es el modelo para todos los predicadores, y con él la oración era la ley de la vida. Por la oración vivía. Era la inspiración de su trabajo, la fuente de su fuerza y el manantial de su gozo. Con nuestro Señor, la oración no era ningún episodio sentimental, tampoco un pensamiento añadido, ni un preludio agradable y divertido. Tampoco era un interludio. No era un paseo ni ningún formulario. Para Jesús, la oración era exigente, totalmente absorbente y de suprema importancia. Para él era el llamado de una dulce tarea, la satisfacción de un anhelo impaciente, la preparación para las grandes responsabilidades y la respuesta a una gran necesidad. Siendo así, el discípulo debe ser como su Señor y el siervo como su maestro. Como el Señor lo fue, así también deben ser aquellos a quienes ha llamado para ser sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo eligió a sus 12 apóstoles solo después de haber pasado una noche en oración. Y nosotros podemos estar seguros de que Él da el mismo valor a aquellos que llama a su ministerio en la actualidad. En el ministerio de Jesús, a la oración nunca se le dio ningún lugar débil o secundario. Era lo primero, enfática, sobresaliente y dominante. Con sus hábitos de oración, con un espíritu piadoso, dado a pasar mucho tiempo en solitaria comunión con Dios, Jesús, por encima de todo lo demás, era un hombre de oración. El punto central de su historia terrenal, en la terminología del Nuevo Testamento, está consumido en una simple declaración que se encuentra en Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Como lo fue su Señor y Maestro, a quien pertenecen y a quien sirven, así deben ser sus ministros. Permitamos que Él sea el modelo para cada ministro, que sea el ejemplo, el líder y el maestro. En algunos lugares se habla mucho acerca de seguir a Cristo, pero están restringidos en el seguir a Cristo de cierta manera y por ciertas ordenanzas, como si la salvación estuviera envuelta por la manera específica de hacer alguna cosa. Por el camino de la oración tú has andado. Es el camino por el cual nosotros debemos seguirlo y por ningún otro. Jesús fue dado como líder para el pueblo de Dios y ningún líder jamás ejemplificó con más claridad el valor y la necesidad de la oración. Tenía la misma gloria del Padre, fue ungido y enviado en su misión especial por el Espíritu Santo. Su nacimiento encarnado, su gran comisión, su unción real, todo estaba de él. Pero nada de esto era una razón para
relevarlo de las exigencias demandadas de la oración. Más bien todo tendía a imponer estas demandas sobre él con una mayor autoridad. No pidió ser liberado de la carga de la oración, sino que gustosamente la aceptó. Reconoció los atributos de la oración y voluntariamente se sometió a sus demandas. Su liderazgo fue preeminentemente al igual que su oración. Si así no hubiera sido, su liderazgo tampoco hubiera sido ni preeminente ni divino. Si en el verdadero liderazgo la oración hubiera sido prescindible, Jesús, entonces, pudo haberse excusado con eso, pero no lo hizo. Del mismo modo, ninguno de sus seguidores debe y desear abandonar la actividad de la oración. Puede hacer otra cosa que seguir a su Señor. Mientras Jesucristo practicaba la oración, estaba personalmente bajo su ley. Y mientras sus parábolas y milagros eran los exponentes de la oración, trabajaba directamente para enseñar a sus discípulos el arte específico de orar. Él dijo poco y nada acerca de cómo predicar ni de qué predicar. Sin embargo, empleó su fuerza y su tiempo en enseñar a los hombres a cómo hablar con Dios, cómo tener comunión con Él y cómo estar con Él. Sabía muy bien que todo aquel que aprende el oficio de hablar con Dios será muy versado para hablar con los hombres. Podemos detenernos por un momento para observar que este fue el secreto del maravilloso éxito de los primeros predicadores metodistas, quienes estaban lejos de ser hombres sabios, pero con todas sus limitaciones, fueron hombres de oración e hicieron grandes cosas para Dios. Toda habilidad para hablar con los hombres es medida por la habilidad con la que un predicador puede hablar con Dios por los hombres. El que no ara en su lugar secreto de oración, nunca cosechará en su púlpito. Este hecho debe ser mantenido en la vanguardia y debe enfatizarse que Jesucristo entrenó a sus discípulos para orar. Este es el verdadero significado de aquella frase. El entrenamiento de los 12. Debemos recordar siempre que Cristo enseñó a sus predicadores del mundo más acerca de la oración que acerca de la predicación. La oración era el gran factor en la difusión de su evangelio. La oración conservaba y hacía eficaces a todos los otros factores. Sin embargo, no descartaba a la predicación como recalcaba la oración, sino más bien enseñaba la absoluta dependencia de la predicación en la oración. El oficio del cristiano es la oración, declaró Martín Lutero. Cada judío tenía que aprender un oficio. Jesucristo aprendió 2, el oficio de carpintero y el oficio de la oración. Uno de los oficios le ayuda en los asuntos terrenales. El otro servía a sus propósitos divinos y superiores. La costumbre judía comprometía a Jesús en el oficio de carpintero. La ley de Dios lo obligó a orar desde sus primeros años y permaneció con él hasta el final. Cristo es el ejemplo de los cristianos y cada cristiano debe amoldarse a él. Cada predicador debe ser como su Señor y Maestro y debe aprender el oficio de la oración. Aquel que aprende bien el oficio de la oración domina el secreto del arte cristiano y llega a ser un hábil obrero en los talleres de Dios. Alguien que no tiene de qué avergonzarse, un obrero junto a su Señor y Maestro. Oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es el llamado de la trompeta a los predicadores de nuestro tiempo. Los predicadores conseguirán que sus pensamientos sean vestidos con la atmósfera de la oración.
si preparan sus sermones sobre sus rodillas, y en derramamiento lleno de gracia y del Espíritu de Dios vendrá sobre la tierra. Y un derramamiento lleno de gracia del Espíritu de Dios vendrá sobre la tierra. El único requisito indispensable para la predicación es el don del Espíritu Santo. Y fue para recibir este don indispensable que los discípulos recibieron la orden de quedarse en Jerusalén. La necesidad absoluta de recibir este don, si el éxito consiste en cuidar los resultados de la actividad del ministerio, se encuentra en el mandamiento dado a los primeros discípulos de quedarse en Jerusalén hasta que lo hayan recibido, y en la inmediata y sincera devoción con la que ellos lo buscaron. En obediencia a la orden de su Señor en cuanto a quedarse en esa ciudad hasta que fueran investidos de poder de lo alto, inmediatamente después que Él ascendiera a los cielos, empezaron a afianzarlo por medio de la oración continua y diligente. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Hechos 1:14. A esto mismo se refiere Juan en su primera epístola. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. 2:20. Dice el Señor, esta es la unción divina que los predicadores de nuestros días deben desear sinceramente, por la que deberían orar y por la que deberían permanecer insatisfechos hasta que el don bendecido sea ricamente concedido. Otra alusión a este mismo e importante procedimiento fue hecha por nuestro Señor poco después de su resurrección, cuando dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1:8. Al mismo tiempo, Jesús dirigió la atención de sus discípulos a la declaración de Juan el Bautista con respecto al Espíritu. Exactamente la misma cosa por la que les había ordenado quedarse en la ciudad de Jerusalén, recibir poder desde lo alto. Refiriéndose a las palabras de Juan el Bautista, Jesús dijo: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Luego, más adelante, Pedro dijo de nuestro Señor: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Estas son las declaraciones divinas de la misión y el ministerio del Espíritu Santo para los predicadores de aquel día. Y las mismas declaraciones divinas se aplican con la misma fuerza a los predicadores de este día. El ministerio ideal de Dios es alguien llamado por Dios que ha sido ungido divinamente, un hombre tocado por el Espíritu, separado para la obra de Dios, apartado de las cosas seculares y de los asuntos cuestionables, bautizado desde lo alto, marcado, sellado y poseído por el Espíritu y dedicado a su maestro y a su ministerio. Estos son los requisitos señalados divinamente para que un predicador de la palabra, sin estos requisitos, el predicador es insuficiente e inevitablemente infructífero. Hoy hay una escasez de predicadores que entreguen sermones elocuentes sobre la necesidad y la naturaleza de un avivamiento, y que por anticipado elaboren planes para la propagación del reino de Dios. Pero los predicadores de oración son mucho más escasos, y el benefactor más grande que esta era puede tener es un hombre que haga volver a los predicadores, a la iglesia y al pueblo a la práctica de la oración verdadera. El reformador que necesitamos hoy mismo es un reformador de la oración. El líder que Israel necesita
es uno que con voz de clarín llame al ministerio a volverse sobre sus rodillas. En todas partes se habla mucho de un grande y próximo avivamiento. Pero necesitamos tener la visión para ver que el avivamiento que necesitamos y el único que vale la pena tener es un avivamiento nacido del Espíritu Santo, el cual trae una profunda convicción de pecado y la regeneración para aquellos que buscan el rostro de Dios. Tal avivamiento viene al final de un tiempo de oración verdadera y es una locura total hablar o esperar el avivamiento sin que el Espíritu Santo trabaje en su inconfundible oficio, condicionado en mucho a la oración diligente. Tal avivamiento empezará en el púlpito al igual que en los bancos del templo. Será promovido tanto por el predicador como por el obrero laico trabajando juntos en armonía con Dios. El corazón es el léxico de la oración. La vida es el mejor comentario sobre la oración y la conducta exterior su expresión más completa. El carácter es formado por la oración. La vida es perfeccionada por la oración. Y esto tienen que aprenderlo a fondo, tanto el ministerio como las personas comunes. Existe solo una regla para ambos. Tan reacios eran los discípulos de Cristo con respecto a la oración, tampoco les gustaba orar, tampoco participaban con el Señor de las cosas profundas de la oración y las luchas más grandes al orar, que el maestro tuvo que seleccionar un círculo de 3 estudiantes más aptos, Pedro, Santiago y Juan, quienes tenían más afinidad y estaban muy contentos con esta divina tarea. Entonces los llevó aparte para que aprendieran la lección de la oración. Estos hombres estaban más cerca de Jesús, más llenos de compasión y eran más útiles para él porque eran más dados a la oración. Dichosos, en verdad, son aquellos discípulos a quienes Jesucristo en este día llama para estar en una comunión más íntima con Él y quienes, al responder rápidamente al llamado, pasan mucho tiempo de rodillas delante de Él. Sin duda alguna, penosa es la condición de aquellos siervos de Jesús que en sus corazones son reacios al ejercicio del ministerio de la oración. Todas las grandes épocas de nuestro Señor, históricas y espirituales, fueron reformadas o moldeadas por su oración. De la misma manera, sus planes y sus grandes logros fueron nacidos en la oración e impregnados por el espíritu de esa oración. Como lo fue el Maestro, así también debe ser su siervo. Como su Señor hizo en las grandes épocas de su vida, así también deberían hacer sus discípulos frente a las grandes crisis. De rodillas, oh Israel, debería ser el llamado del clarín al ministerio de esta generación. El nivel más alto de la vida espiritual es alcanzado por la oración. Las revelaciones más ricas de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, son hechas no para los sabios, ni para los grandes, ni para los nobles de la tierra, sino para los hombres de oración. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Primera de Corintios 1:26. A quienes Dios dé a conocer sus cosas profundas y revele las cosas más importantes de su carácter, sino a los humildes, a los que lo buscan. Y debemos repetirlo, es tanto para los predicadores como para los hombres comunes. Es el hombre espiritual quien ora, y a los que oran Dios se revela a través del Espíritu Santo. Los predicadores de oración siempre han traído mayor gloria a Dios. Han llevado adelante el Evangelio con mayor y más rápido caudal y poder. Un predicador falto de oración y una iglesia que no ora
pueden florecer exitosamente y avanzar en muchos aspectos de sus vidas. Y tanto el predicador como la iglesia pueden convertirse en sinónimos del éxito. Pero a menos que descansen en la base de la oración, todos los éxitos caerán en una vida débil e insensible y posteriormente en una decadencia final. No tienen por qué no piden. Es la solución para la debilidad espiritual, tanto en la vida personal como en el púlpito o aquello. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. La oración verdadera está en el fundamento de todo éxito verdadero del ministerio en las cosas de Dios. La estabilidad, la energía y la facilidad con la que el reino de Dios es establecido en este mundo dependen de la oración. Dios lo hizo así y en consecuencia espera ansiosamente que los hombres oren. Él está interesado especialmente en que sus ministros elegidos sean hombres de oración, y por eso nos da esa maravillosa declaración que se encuentra en Lucas 11 del 9 al 10, con el propósito de alentar a sus ministros a orar. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. De esta manera, tanto el mandamiento como la promesa directa acentúan sus intereses en que nosotros oremos. Haga una pausa y piense en estas conocidas palabras. Pidan y se les dará. Mateo 7:7. Solamente esto parecería ser suficiente para que todos nos pongamos a orar, predicadores y laicos, orando de manera directa, simple e ilimitada. Estas palabras abren todos los tesoros del cielo para nosotros, simplemente si los pedimos. Si no hemos estudiado las oraciones de Pablo, quien fue principalmente un predicador dado a los gentiles, tendremos un débil punto de vista acerca de la gran necesidad de oración y del gran valor que tiene en la vida y en el trabajo de un ministro del Evangelio. Además, tendremos solo un punto de vista muy limitado en cuanto a las posibilidades del Evangelio para enriquecer, fortalecer y perfeccionar el carácter cristiano, así como para equipar a los predicadores para su trascendente y santa tarea. Oh, cuánto vamos a aprender cuándo vamos a aprender la simple pero importantísima lección de que la única gran cosa necesaria en la vida de un predicador para ayudar en su vida personal, para mantener su alma viva para Dios y para dar eficacia en la palabra predicada, es la oración verdadera y constante. Pablo, con la oración más elevada en su mente, asegura a los colosenses que Epafras es uno de ellos, un siervo de Jesucristo que siempre se esfuerza intensamente a favor de ellos en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Ora para que ellos puedan llegar a este alto estado de la gracia en toda la voluntad de Dios, de manera que la oración era la fuerza adecuada para alcanzar ese elevado, vigoroso y estable estado del corazón. Y esto está de acuerdo con la enseñanza de Pablo a los Efesios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4 del 11 al 12, con lo que claramente se afirma que toda la obra del ministerio no es solamente para inducir a los pecadores al arrepentimiento, sino también para perfeccionar a los santos. Y para este fin, Epafras practicaba fervientemente la oración,
Sin duda, era un hombre de oración y de este modo oraba tan diligentemente por los primeros cristianos. Los apóstoles invertían sus fuerzas para que los cristianos honraran a Dios por medio de la pureza y la constancia en sus vidas exteriores. Tenían que reproducir el carácter de Jesucristo. Tenían que perfeccionar la imagen de Jesús en ellos, absorber su temperamento y reflejar su modo de vida a través del temperamento y la conducta. Tenían que aceptar el desafío. Imiten a Dios como hijos muy amados. Efesios 5:1. Debían obedecer. Manténgase santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. En consecuencia, aún los hombres comunes tenían que practicar con la conducta y el carácter, así como el predicador tenía que predicarles con su boca y actitud. Para elevar a los seguidores de Cristo a estas exaltadas alturas de la experiencia cristiana, eran auténticos en todo el ministerio de la palabra de Dios, en el ministerio de la oración, en el santo celo consumidor, en la exhortación ardiente, en la reprensión y en la reprobación, añadiendo a todas estas cosas, santificándolas, fortaleciéndolas y haciéndolas saludables a todas ellas, centraban y ejercitaban constantemente la fuerza de la oración más poderosa. Oraban intensamente de noche y de día, es decir, orando sin medida, con profunda sinceridad, superabundantemente, más allá de toda medida, excediéndose en abundancia. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3:10 al 13. Era de esta manera que los apóstoles o los primeros predicadores de la iglesia primitiva practicaban la oración. Y solo aquellos que trabajan de la misma manera son los verdaderos sucesores de estos apóstoles. Esta es la sucesión apostólica, bíblica y verdadera. La sucesión de la fe simple, del deseo sincero de la santidad del corazón y de la vida. Y la sucesión de la oración celosa. Estas son las cosas que hoy hacen que el ministerio sea fuerte, fiel y eficiente. Cada uno debe de ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Jesucristo, el líder de Dios y el comandante de su pueblo, vivió y sufrió bajo esta ley de oración. Todas sus conquistas personales en su vida sobre la tierra fueron ganadas por la obediencia a esta ley, mientras que las conquistas que fueron obtenidas por sus representantes desde que ascendió al cielo fueron ganadas solo cuando esta condición de oración fue sincera y simplemente aprendida. Cristo estaba bajo esta única condición de oración. Sus apóstoles estaban bajo esta misma condición de oración. Sus santos están bajo esta ley e incluso sus ángeles. De la misma manera, los predicadores están bajo la misma ley de la oración. Ni por un momento son revelados ni excusados de la obediencia a la ley de la oración. Es su vida misma, la fuente de su poder, el secreto de la experiencia espiritual y de su comunión con Dios. Cristo no podía hacer nada sin oración. Cristo podía hacer todas las cosas por medio de la oración.
Los apóstoles estaban imposibilitados sin la oración y eran absolutamente dependientes de ella para el éxito y la derrota de sus adversarios espirituales. Podían hacer todo por medio de la oración.